Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Jorge García, al doctor Felipe Escobar, que tuvieron la amabilidad de invitarnos a compartir este tema. Que queríamos presentar algo un poquito diferente. Yo le dije a Jorge que había cosas muy importantes que teníamos que empezar a abordar, sobre todo que ya tenemos bastante gente entrenada en Medellín y entonces necesitamos que todos estemos haciendo más o menos lo mismo. No trabajo con ninguna compañía de ultrasonido médico o que venda equipos de ultrasonido médico. Soy miembro de Asagio y trabajo con dos compañías, Dinámica y Solofetal, que es la unidad donde yo me desempeño la mayor parte del tiempo. ¿Qué debe informar una ecografía ginecológica? ¿Y por qué ponemos ginecológica y no transvaginalo-pélvica, transabdominal? Porque en realidad ya nosotros, lo de transvaginal o lo de pélvica es la vía, pero lo que nosotros vamos a evaluar es la pelvis. ¿Ya? ¿Y qué debe informar? Debe informar lo que el médico está preguntando, porque puede usted encontrar un hallazgo positivo para lo que el médico está preguntando. Si usted hace un ultrasonido y no contesta lo que el médico mandó a preguntar, estamos graves, porque él está pidiendo la ecografía por algo. Puede que usted le mande a decir, no encontré absolutamente nada de lo que tú me estás pidiendo que te conteste, o no te puedo contestar la pregunta, pero tiene que tratar de contestarle la pregunta. Lo segundo es que usted tiene que tener un mínimo de evaluación, o sea, tiene que tener un mínimo estándar de evaluación y un mínimo estándar de informe, ¿ya? Y al mismo tiempo tiene que ser muy claro en la descripción de los hallazgos anormales. Digamos que esos son los tres puntos fundamentales de un ultrasonido ginecológico. Después que usted hace la ecografía ginecológica, como le digo yo, que no importa por dónde la haga, las ecografías ginecológicas empiezan por preguntarle al paciente por qué lo mandaron, leyendo la nota cuando la mandan, y si no, uno tiene que preguntarle por qué la mandaron. Y hacer preguntas abiertas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué viniste? ¿Cuál es tu problema? Y ahí las pacientes son capaces de decirle a uno todas las cosas. ¿Ya? Entonces usted puede, cuando termina su ultrasonido, puede encontrar hallazgos dentro de la ecografía que explican el motivo de consulta o lo que le está preguntando el doctor. Es decir, usted encuentra lo que el médico le mandó a preguntar o el hallazgo que explica el síntoma de la paciente. Pero también puede suceder que usted encuentra otros hallazgos que no explican el síntoma de la paciente, son hallazgos anormales. O usted puede encontrar que tiene un ultrasonido normal, que no encontró nada, absolutamente nada normal. O puede encontrar una mezcla, encuentra cosas que expliquen el motivo por el cual la mandaron y al mismo tiempo encuentra una tumoración o algún hallazgo adicional y al mismo encuentra una parte de la pelvis que está normal. Entonces, ¿qué debe informar? La charla terminaría con esta respuesta. Debe informar lo que se debe evaluar. Ahora, ¿cómo debe informar lo que se debe evaluar? Lo debería informar en la medida de lo posible con la guía más reciente, con el estándar más validado para esa área de la pelvis. Y de esa manera vamos a poder avanzar en lo que estamos ahora. Entonces la pregunta cambia, porque no es qué debe informar, sino qué debe evaluar y qué debe informar, ¿ya? Y es la que vamos a resolver. Un pequeño paréntesis. Para esto, no, ¿cómo les digo yo? Esto es un paréntesis, pero no quisiera que se tomara mal. Necesitamos mejores máquinas. Necesitamos que los médicos presionen a las instituciones para tener mejores máquinas, porque si no, no van a poder hacer todo lo que está haciendo mucha gente en Medellín. Y no les van a dar las máquinas para lograr lo que queremos. ¿Ya? Primera imagen, paciente luego de un in vitro, útero en T, corrección del útero en T, embarazo el mes siguiente. Segunda imagen, paciente para descartar el embarazo ectópico. Ahí ustedes pueden ver esa imagencita pequeña con la reacción de ciudad. Eso solo lo permiten las máquinas buenas, de alta gama. ¿Ya? Y necesitamos que la gente trabaje en eso. Regresemos a la charla.
Entonces, ¿qué debemos evaluar y qué debe evaluar una ecografía ginecológica? Y esto era lo que nos dijeron nuestros profesores hace mucho rato y esto fue lo que aprendimos. Para nosotros la pelvis ultrasonográficamente era el útero, la cavidad del útero en sus planos sagittales y coronales y los ovarios. Lo demás no se podía evaluar. No puedes evaluar adherencia, eso es una aberración, no puedes decir que hay adherencia, no puedes evaluar las trompas no se ven. Eso fue lo que aprendí. Pero resulta que las cosas han cambiado y han cambiado mucho. Carlos va a hablar mucho de esta parte, no me voy a detener, pero me sirve a mí para ejemplificar una cosa, que es que la pelvis no es solamente el útero y los ovarios. Ahí están otros órganos. Está la vejiga, hay un compartimento anterior donde está la vejiga con su uretra, está la vagina, está el cuello del útero, el útero, tenemos los intestinos rodeando todo eso, tenemos el recto y el sigmoides. Todas esas estructuras pueden estar afectadas por lesiones. Y tenemos los anexos. No hablamos de ovarios, sino de anexos, porque los anexos incluyen los ovarios, más las trompas, más todo lo que quede. Esta es una ecografía de urgencia a una paciente con dolor. Si ustedes miran con bastante detenimiento, aquí hay personas que hagan ultrasonido. ¿Alguien se le apunta a qué puede ser? Anexo derecho. No estamos calificando. Esto es como cuando una persona está en un concierto y le dice que cante la canción. ¿Ya? ¿Alguien se le ocurre que puede ser? No estamos corchando nada, estoy tratando de ejemplificar que el anexo incluye otras cosas. Entonces, bueno, tenemos, vamos a esperar que la imagen empiece. Ahí tenemos el ovario, si lo ven, se ve claramente el ovario. Y si uno ve aquí, vamos a esperar que empiece la imagen otra vez. Acá hay una lesión. Y esa lesión se acompaña de este tubito. ¿Sí lo ven? ¿Qué es? Un plastrón apendicular. Paciente de urgencia por dolor anexial derecho. Entonces, ¿sí ven que hoy en día ya no es el ovario solamente? O sea, no es lo que tenemos que evaluar. Vejiga. Esta está más fácil. Esta fue de ayer, de antier. Vejiga. Un pólipo en la vejiga. La paciente está en embarazo, no corresponde con esta charla, pero lo traje por eso, porque la paciente ya se le informó que tiene un pólipo y que más adelante se lo van a solucionar, que va a tener que llevar. Vejiga. Entonces vemos en la pared de la vejiga, toda distorsionada, toda fractuosa, y cuando lo vemos en el plano transversal, tenemos dos lesiones que corresponden a lesiones de endometriosis profunda, que Carlos va a hablar extensamente de eso. Pero si no las vemos, no vamos a poder mandarlas para hacerle, por ejemplo, una prueba de endometriosis profunda. Vagina. Este es un disque vaginal. Todos estos casos son de esta semana, a excepción del platón apendicular, que es de hace como 8 meses. Y el examen dejó de ser estático para convertirse en un examen dinámico. ¿Ya? Nosotros no solamente evaluamos todo, sino que movemos todo. Y le tenemos que pedir disculpas al paciente porque a veces necesitamos hacerle muy duro para tratar de separar una masa y definir si es una masa del ovario o si es una masa que hace cuerpo con el útero. Entonces el examen empezó a ser dinámico. Carlos va a aplicar claramente este sí y este tipo de evaluaciones que son muy importantes cuando se mide la manera en que nosotros nos damos cuenta si hay adherencia, por ejemplo, o a qué pertenece la lesión. Vuelvo a insistir, en la pelvis con sus órganos, no es el útero, los ovarios, para de contar. Entonces, por ejemplo, usted ya metiéndonos en sintonía con lo que debemos evaluar y cómo lo vamos a informar, vamos a entrar a la parte del útero. ¿Cómo vamos a analizar el útero? Que es quizás una de las estructuras más importantes. Entonces, en el año 2015
sale este consenso. Y ustedes pueden ver una imagen acá de un útero muy bonito, ¿cierto? Siempre uno a la charla trae úteros muy bonitos, y este es el corte transverso. ¿Alguien nota algo o le gusta ese útero? Canten, canten. Estamos aquí en un concierto. ¿Ven esta imagen, la segunda, en el corte transverso? ¿Ven ese quistecito pequeñito que está subendometrial? Era el único hallazgo que tenía la paciente y consultó por dolor, dismenorrea y menorragias, y era el único hallazgo que tenía. Entonces, acá este grupo de gente hizo una cosa muy buena, muy interesante. Puede tener críticas, todo lo demás. Está extenso la manera en que se edita esto, pero es probable que le tengamos que quitar cosas después. Pero por lo menos describió cómo vamos a medir el útero, ¿cierto? Que hay que sacar volumen de útero, que hay que tener en cuenta el cuello por aparte. Ellos cogieron y metieron el fondo del útero, una medida que yo todavía no le veo la practicidad, pero ahí está, que es medir del fondo del útero al fondo de la cavidad endometrial. No sé qué tan práctico sea, pero bueno. Pero por lo menos definieron cómo lo va a hacer. Dijeron que usted tiene que definir los contornos del útero, que si son regulares o lobulados. Y dijeron si las paredes uterinas son simétricas o asimétricas. Esta parte sí es importante, porque termina siendo uno de los criterios de adenomiosis. ¿Ya? Eso más otras cosas le va a ayudar a ustedes. Hay que definir y caracterizar la zona de unión, que nos ayuda bastante en lo de adenomiosis, y a veces nos saca porque nos desespera que una paciente vaya por dolor y nosotros no le encontremos absolutamente nada. Eso no nos convence, nosotros no nos creemos el cuento, algo o dejamos de ver, pasa, pero no nos lo creemos a veces. Definieron entonces la zona de unión, si era regular, irregular, interrumpida, o que a veces, como pasa en la menopausia, pero usted no la ve, entonces no puede definir. Y llegamos a la parte de lo que son las tumoraciones del útero. Aquí sí estamos, esto sí nos, es decir, al principio hubo reticencia de las personas que hacíamos ultrasonido porque nos cambiaron la manera en cómo describíamos los miomas. Y resulta que la descripción previa de los miomas era que si un mioma tenía un mayor porcentaje de su volumen dentro de un área, así mismo se iba a considerar. ¿Ya? Entonces, un mioma en la categoría actual puede ser submucoso, pero antes nosotros lo categorizábamos intramural porque tenía el 70% dentro del músculo. Eso a nosotros nos enredaba un poquito al principio. Pero hay que entender esta categorización. Esta categorización, fijo, está relacionada es con el clínico, con el histeroscopista o la paracopista que la va a operar. Entonces, es una categorización clínica. Y no es lo mismo un mioma que está totalmente endocavitario, que se mete un poquito, otro que se mete mucho más, y no es lo mismo un mioma subseroso o un mioma intramural cuando lo van a retirar. ¿Okay? Entonces, esta categorización les gusta mucho a las personas que tratan las pacientes, les ayuda mucho a las pacientes que tratan las pacientes. Entonces, es mucho más fácil para ellos abordar esta situación. También definieron la ecogenicidad de las lesiones, que si era hipoecóico, isopogénico, hiperecogénico, si no era uniforme, y entonces era heterogéneo o mixto, o que presentaba quistes, ¿ya? Y definieron las sombras acústicas, ¿cierto? Que si la sombra acústica era por el borde, que si la sombra acústica era total, o también, para diferenciar, yo veo que a veces la gente se enreda con esto. Una cosa muy distinta es sombra acústica a realce acústico. Realce acústico es cuando usted tiene una imagen debajo de cualquier otra, donde habitualmente son los quistes, eso le ayuda a reconocer los quistes. La señal de ultrasonidos se pone más blanca, más intensa, por eso se llama realce acústico. También definieron de las lesiones miometriales, que era un quiste, que era un punto ecogénico, que era una isla de tejido ecogénico, y todas estas cosas
nos ayuda mucho para el caso de adenomiosis. Líneas ecogénicas endometriales invadiendo el miometrio, ¿ya? Yemas de tejido endometrial invadiendo el miometrio, y al igual también categorizaron la morfología de la vascularización como uniforme, no uniforme, cuando no era así como la vemos característicamente, y la morfología del Doppler de las lesiones del útero. No se categorizó nada con índices, y la razón es que los índices no han soportado una utilidad clínica, entonces por ende se dejó solamente esta parte. Una cosa muy importante es que categorizaron, ya se venía haciendo, pero categorizaron de que, por ejemplo, a las lesiones, sobre todo los miomas, sobre todo los mucosos, es muy importante ver los márgenes hacia el endometrio y los márgenes hacia la serosa. ¿Por qué? Porque el que le va a hacer la histeroscopía necesita tener un margen de seguridad de digamos, el receptoscopio que le está utilizando para no ir a causar una lesión o ir a producir una apertura del útero. Entonces todos esos datos hay que dárselos al clínico, y hay que dárselos y decirle el margen de seguridad de tal parte, porque es el menor, usted coge el menor, el sitio de menos, y usted tiene que señalarle, es hacia tal parte, usted tiene que mapearle eso, y si es necesario hagan un dibujo para que él pueda entender qué es lo que va a hacer. También se definieron en esa guía, se definieron claramente los hallazgos de adenomiosis, como el agrandamiento o la simetría de una de las paredes, que a veces se duplican, los quistes subendometriales, las estriaciones hipoecogénicas y las alteraciones de la zona de unión. Y es muy importante, como en esta imagen. En esta imagen ustedes pueden ver que la pared posterior del útero es mucho más gordita que la pared anterior, y fuera de eso es esta área, es toda heterogénea, con unas áreas hipoecogénicas y insinúa unas estriaciones hipoecogénicas. Cuando yo estoy frente a una paciente, le digo, mira acá el segmento, eso es heterogéneo, pero es como un heterogéneo homogéneo, ¿ya? Pero si tú te vas para acá, es distinto. Si tú te vas para acá, tú tienes, digamos así, un heterogéneo organizado. Aquí tienes un heterogéneo desorganizado. ¿Ok? Entonces, ya eso solo te hace el diagnóstico y tú le puedes ayudar al clínico con su situación. Este caso ya es un quiste de endometriosis dentro del útero, en la cara posterior. Estos quistes, antes teníamos dificultad porque pensábamos que podía ser un mioma con una degeneración carnosa, pero habitualmente el mioma con la degeneración carnosa, la paciente tiene un reporte de que tenía un mioma previamente, o si no tenemos esa posibilidad, lo que nosotros hacemos es que estas pacientes las citamos en diferentes momentos, es decir, yo la veo cuando llega por primera vez, pero después la cito en el momento de la menstruación, porque si quiero asegurarme y tengo duda, en el momento de la menstruación esto cambia, a veces se pone más ecogénico, le mido el volumen adecuadamente en el momento que la veo, le vuelvo a medir el volumen adecuadamente cuando está menstruando, y es distinto, porque obviamente ahí hay una menstruación dentro de ese foco de adenomiosis. Esta es una laparoscopia del doctor José Fernando de los Ríos, una lesión, no es la misma lesión que estaba en la imagen, es distinta, pero era similar, casi muy similar. Ahí pueden ver ustedes cómo sale el material achocolatado del quiste de endometriosis y ya la extracción que se le hace de la cápsula para las operamos habitualmente convenido con los laparoscopistas, operarlas cuando molestan, la paciente da para fertilidad, duele, la técnica de dismenorrea cuando son pequeños, y eso las observamos porque son muy difíciles de operar, porque usted no los va a ver, entonces usted tiene que mapearlo bien, medirlo, los mide 1 o 2 días antes de operarla para ir, como digo yo, usted tiene que tener el Google Maps, ¿cierto? Por web, que les diga por dónde tienen que irse para evitar problemas. Esta es una paciente que tiene un endometrio trilaminar. Si ustedes miran, allá abajito hay una lesión quística subendometrial, una más pequeñita acá. Y como les decía ahora,
A veces son los únicos hallazgos que tenemos a la ecografía de las pacientes que están consultando. Hay un poquito de heterogeneidad de la cara posterior, es quística, vean que no coge Doppler. Yo pienso que nos enredamos muchas veces con el Doppler. Las imágenes quísticas son característicamente quísticas y tienen realce posterior y tú las identificas con el tiempo, pero bueno, le pones Doppler para estar seguro. Este es otro caso. ¿Les gusta ese endometrio? ¿Les gusta esa zona de unión? ¿Cómo categorizaríamos esta ecografía? ¿Alguien? Síganme la canción. Pero resulta que hasta ahí todo era normal, hasta que la llevamos a un ultrasonido tridimensional, y si ustedes se fijan en el cuerno derecho, ahí hay una lineecita pequeñita del endometrio que está yendo hacia el endometrio. Que la zona de unión del fondo uterino, el fondo de la cavidad totalmente distorsionado, y del otro lado, debajo del cuerno izquierdo, si ustedes miran, hay un anillito pequeñito, lo voy a señalar, porque este puntero no me da, ¿sí lo ven? Eso es un foco de adenomiosis. Entonces, vean cómo son de sutiles las cosas a veces, pero de eso se trata. Hoy en día buscamos cosas porque nos han enseñado, siempre han estado ahí, pero cambiaron la metodología, la manera de ver las cosas. Esta es una imagen de una ultrasonografía de ayer. ¿Cómo lo categorizaríamos? ¿Qué es? ¿Alguien se atreve? ¿Qué creen que puede hacer? Adenomiosis. Es un adenomioma. Los adenomiomas simulan los miomas. Pero si ustedes miran el video, voy a devolverlo. Si ustedes miran el video, como que él se desapareciera. O sea, el video cruza y tú dices, no es porque me haya salido del foco del mioma, pero como que ahí, por ejemplo, tú lo ves, ahí está la masa, y bueno, pero ¿y por qué se desapareció? Porque no tiene un borde bien definido. Entonces es un foco de adenomiosis que hace como un bulto y entonces se proyecta sobre la cavidad endometrial y la deforma, y a veces los tenemos muy grandes. Y entonces tienen manejos quirúrgicos distintos, se manejan de maneras distintas. Entonces ustedes dirán, ay, pero todas esas cosas sí servirán para algo. Y esta es la correlación histológica versus ultrasonográfica de lo que estábamos hablando. Entonces, por ejemplo, para los quistes miometriales tienen muy baja sensibilidad, pero son muy específicos. Entonces nos desembalan. La paciente no le encontramos más nada, tiene síntomas y tiene un quiste subendometrial, tiene una adenomiosis. Porque eso es muy específico de la adenomiosis. Es bastante específico. Las asimetrías miometriales tienen baja sensibilidad, pero tienen una especificidad bastante buena también. Las estriaciones hipoecogénicas también son bastante específicas de la adenomiosis. Son poco sensibles, pero bastante específicas. El miometrio heterogéneo es muy sensible, pero es poco específico. Entonces uno ve a veces, uno le da dudas si reportarlo o no. Ya tridimensionalmente, los otros hallazgos de la zona de unión, hay varios criterios, uno que están viendo allá, y vean que tienen un comportamiento muy similar. También los quistes miometriales por ultrasonido 3D tienen una alta especificidad, una sensibilidad, digámoslo, intermedio baja, y al igual se comportan muy parecido. Sin embargo, al final los datos favorecen el ultrasonido tridimensional, pero eso no quiere decir que ustedes no van a poder hacer el diagnóstico con ultrasonido bidimensional. Entonces a nosotros nos apoya y nos ayuda mucho. Si lo tenemos, lo usamos. Si lo tenemos, lo usamos. Pasamos del útero y sus lesiones.
a la parte endometrial. Entonces, allá podrán ver un pólipo, estábamos de vuelta, la paciente estaba sangrando, entonces no necesitamos hacer ultrasonografía, sino que ella misma la tenía hecha. Y este es un mioma endocavitario que corresponde al anterior, pero para que veamos. Y aquí hay una terminología que ya está bastante establecida. Yo creo que la mayoría de los clínicos ya ven que estamos dictando con esta metodología, que es la metodología de Jetta, en donde dictamos la homogeneidad, las características del endometrio, la zona de unión, y están definidas la manera en que se dictan las alteraciones, cómo se mide, todo eso. Acompañamos siempre, todos los que tenemos ultrasonido 3D, habitualmente acompañamos siempre, porque nos falta la paciente que dice, yo vengo porque me voy a embarazar, me mandaron una ecografía para el embarazo, no tengo infertilidad, pero voy porque quieren que me hagan una evaluación. Y si usted le hace una ecografía a una paciente que está buscando embarazo y no le hace la secuencia tridimensional, no le hizo nada, porque usted se puede encontrar con estas situaciones. Entonces la señora está perdiendo el tiempo acá porque probablemente tiene un útero en T y no se va a embarazar fácilmente, o tiene una anomalía como un septo incompleto que probablemente necesita el manejo. ¿Cómo las dictamos? Las informamos. Yo creo que en Medellín la mayoría las informamos por la de la ESHRE, que es la Sociedad Europea de Reproducción. A pesar de que hay gente que se queja de esta nueva clasificación porque quitó los arcuatos, ¿ya? Pero a nosotros nos gusta. Nos gusta, ¿por qué? Porque pone el útero, el cuello y la vagina. Entonces ayuda a mezclar las anormalidades. Y digamos que a veces es difícil clasificar un arcuato en esta vas a tener más arcuato en esta clasificación, pero tú lo vas a poder desglosar con otros criterios que no pertenecen a esta consenso. Por ejemplo, que la gente de reproducción ha encontrado que el alto, si ustedes miran esta imagen, el alto, si el alto no supera el 10% de la distancia intercornual o entre los dos ostios, eso va a tener el mismo resultado reproductivo. Y entonces ellos utilizan, algunos grupos de reproducción, utilizan esto para decidir si le hacen algo quirúrgico a la paciente. Y así controlamos un poquito el número de pacientes que estamos categorizando como septos uterinos y que son úteros arcuatos. Entonces ahí juega un poquito la experiencia, o decirle espera, todo lo demás. Las masas anexiales. Las masas anexiales son anexiales, como lo que viene ahora. No todas las masas son del ovario, pueden ser de la trompa, de los ovarios o de las adyacentes. Ahí tenemos un teratoma y siempre hacemos esto, estamos moviendo el útero, estamos moviendo el anexo, porque necesitamos verificar. Las masas, cuando uno las mueve, las puede delimitar mejor, porque se va a un sitio donde hay un poquito de líquido peritoneal y le ayuda como a saber hasta dónde llega, a saber si los bordes son regulares o no. Y ahí hay una clasificación que utilizamos, el consenso IOTA, que ha tenido varias modificaciones en el sentido de evolución de la manera como calculamos el riesgo, pero que es bueno y nos ha enseñado algo muy importante, que a veces no necesariamente lo más complicado, lo más perfecto es lo mejor. A veces lo más sencillo da el mismo rendimiento que lo otro. Entonces en los modelos cada vez se han simplificado más y nos ayuda. Con obtener 3 o 4 datos de una masa ovárica vas a poder saber si es de alto o bajo riesgo rápidamente en uno de los últimos modelos. ¿Qué es esto? Acompáñenme en la canción. Si fuera Silvestre estuvieran todos parados. ¿Alguien nos acompaña con estas dos imágenes? Es un hidrosalto. Pero a veces las cosas se complican, y esta era una paciente que consultó por urgencia con un dolor anexial izquierdo en este caso. Y vemos una imagen ahí que no la logramos definir muy bien, ¿cierto? Que terminó siendo un Pío Salmes. ¿Ya?
El IOTA tiene una ventaja, no importa de dónde es la masa, no importa. Ahí se metieron todas las masas, ováricas, no ováricas, entraron dentro de los modelos de riesgo. Por lo tanto, no se, como yo le digo a mis compañeros de dinámica, no se estrese si usted no sabe al final. A uno le estresa como sonografista, pero al final, si no la pudo categorizar, no se estrese, hágale el IOTA, no importa dónde sea, y le va a ayudar. Entonces, Carlos va a tocar otros temas que tienen que ver con esto y van a ver, no me quise extender en lo de cómo identificamos las adherencias y todo eso, pero en definitiva, debemos informar lo que debemos evaluar, lo debemos informar con la guía o el estándar más validado si es posible, o a veces tienen que modificar y acomodarte a lo que un clínico necesita para ayudarle en su situación. Y esto nos ha generado un cambio de pensamiento. Hoy en día estamos haciendo cosas muy distintas, estamos haciendo un ultrasonido totalmente distinto al que hacíamos antes. Desafortunadamente nos quita más tiempo y las ecografías ginecológicas estuvieron categorizadas como corticas y nos desatrasábamos con eso, y resulta que ahora son las que nos atrasan el trabajo. Nosotros acabamos de tomar una decisión en la unidad de nosotros y las ecografías ginecológicas cambiaron de tiempo porque nos estaban retrasando los otros estudios. Y cambian de tiempo porque ya vieron ustedes la cantidad de cosas que mandan para hablar. Muchas gracias.